Once you are awake, it is almost impossible to fall back to sleep again. We have been living a comfortable life for far too long now. But you have more than you know, more than you need. You've seen enough deception. No es conveniente la incertidumbre, lo que urge es contenerte, anclado a una idea que define y engloba tu ser. Come on, it's time to address the big question. No preguntes, no cuestiones, la respuesta es una orden. Nunca llegues a ver quién sos, dentro está tu verdadero Dios, contenido en una idea, pone en duda esa respuesta hoy. Construye la pregunta. The clock is ticking and we don't have much time. Pon en duda la respuesta. Construye la pregunta. Ellos saben muy bien quién soy. What on earth have happened? Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Parte 13. Por la madriguera del conejo. Una luz al final del túnel. Terminamos como empezamos, con un mapa. Has estado tan ocupado concentrándote en la Antártida, y en todas las mentiras de la cábala satánica, que olvidaste examinar el lugar que te trajo aquí, en primer lugar. El polo norte en el centro del mapa de Gleason, y el plano que llamamos Tierra. Gerardus Mercator fue un geógrafo y cartógrafo flamenco. Y es responsable de la proyección de Mercator, para la navegación, en la que el norte está arriba y el sur abajo. Es prácticamente el mismo mapa al que nos referimos hoy, como el mapa estándar de la Tierra. Un año después de su muerte, en 1595, la familia de Mercator recopiló el trabajo de su vida en un atlas, que contenía sus trabajos anteriores. He aquí uno de sus atlas, realizado en 1569. Los extremos polares del mapa, el norte y el sur, están representados por enormes masas de tierra. En el panel 13, se ofrece una visión más detallada del Polo Norte, o del Ártico. Muestra una masa de tierra casi circular en el Polo Norte, separada en 4 cuadrantes continentales,
con lo que parece ser una isla en el centro. El Mapamundi de Mercator de 1595 presenta esta región ártica con más detalle. La masa de tierra, o roca, en el centro de estos 4 continentes cuadrantes, aquí, se llama Lupis nigra, que se traduce como roca negra. Los historiadores oficiales del mundo nos dicen que la visión e influencia de Mercator provino del texto Inventio Fortunata. Un libro convenientemente perdido, que contiene una descripción del Polo Norte como una montaña, rodeada por un remolino gigante, y 4 continentes, con 4 ríos direccionales. Los historiadores datan la creación del libro a finales del siglo XIV. Y nos dicen que nunca se han descubierto páginas, o extractos, del libro perdido. Hay una gran cantidad de mapas de esta época, de todas las culturas diferentes, que representan el Polo Norte de forma similar. No es hasta el siglo XVII cuando la referencia a la montaña del Polo Norte, a los 4 continentes y a los 4 ríos direccionales, empieza a desaparecer de la cartografía, como el trabajo de borrado del Photoshop. Esto coincide y se alinea con el surgimiento de Galileo, el padre del heliocentrismo. Nos dicen que no hay tierra en el Polo Norte. Solo una gran capa de hielo. Sin embargo, Google Earth se niega a darnos las capas de hielo. Les encanta mostrarnos su versión frustrada de la Antártida. Pero, al aventurarse hacia el norte, solo queda Groenlandia. Mira a Groenlandia, aquí. Bordes de tierra real antes de que una enorme masa de blanco engulla todo el país. Esto no parece real. Afirman que Google Earth funciona superponiendo imágenes de satélite, fotografías aéreas y datos GIS en un globo terráqueo en 3D. Eso está muy bien. Entonces, ¿dónde están las capas de hielo perpetuas en el mar Ártico? Una mirada más cercana al Polo Norte, aquí, es muy reveladora. Al acercarse a esta pequeña isla, aparece algo interesante. Un fallo en la matriz. Una línea que va desde esta isla hasta el centro del mar Ártico. Una burla deliberada en su tablero, o simplemente habilidades amateurs de Photoshop al estilo de la NASA. De cualquier manera, indica que la vasta nada del océano azul, aquí, es de hecho una mentira de Photoshop, y existe principalmente para ocultar lo que realmente está aquí. Tal vez, Mercator y los primeros cartógrafos se equivocaron.
Mercator no era una broma en su época. Sus mapas no eran meras creaciones fantásticas del mundo, como él soñaba y consideraba oportuno. Era conocido por su meticulosa precisión, y como ya se ha dicho, más tarde desarrolló la proyección de Mercator, que todavía se utiliza hoy en día para la navegación. La Inventio Fortunata se ha perdido y nunca ha sido encontrada, en su totalidad, ni extraída. Sin embargo, una antigua carta de Mercator a John Dee, el consejero de la reina Isabel I, proporciona información. John Dee escribió a Mercator para informarse sobre el Polo Norte. En su respuesta, Mercator parafraseó la Inventio Fortunata y proporcionó una descripción de la región. En medio de los 4 países hay un remolino, en el que se vacían estos mares indirectos que dividen el norte. Y el agua se precipita y desciende a la tierra como si se vertiera a través de un embudo filtrante. Tiene 4 grados de ancho a cada lado del polo, es decir, 8 grados en total. Excepto que justo debajo del polo hay una roca desnuda en medio del mar. Su circunferencia es de casi 33 millas francesas, y es toda de piedra magnética. Y es tan alta como las nubes. Y es negra y reluciente. En el mapa de Johannes Royce de 1508, el Polo Norte se representa de manera similar. En la leyenda del mapa dice: está escrito en el libro de la Fortunata, bajo el polo ártico hay una alta roca magnética de 33 millas alemanas de circunferencia. Un mar agitado rodea esta roca como si el agua se descargara hacia abajo de un jarrón a través de una abertura a 4 bocas abajo. Alrededor hay islas de las cuales 2 están habitadas. Aquí la brújula del barco pierde su propiedad y ningún barco con hierro a bordo es capaz de alejarse. Una roca magnética, o montaña, en el centro. En el Polo Norte, con la estrella del norte, Polaris, fija justo encima, inmutable. Mientras el resto de las estrellas y las constelaciones del firmamento giran a su alrededor. ¿Podría la fuente de todo el magnetismo y electromagnetismo de la Tierra emanar de esta montaña magnética? Es un hecho indiscutible que las brújulas apuntan al norte. Pero, la cábala satánica nos dice que la Tierra es un globo que gira, con 2 polos magnéticos, el norte y el sur. Sin embargo, no importa lo lejos que vayamos al sur, la aguja de la brújula nunca cambia y comienza a apuntar al sur. Siempre apunta al norte. ¿Es que el polo magnético del norte es más fuerte que el del sur y puede superarlo, por mucho que se vaya al sur? ¿O alguien está mintiendo? ¿Y qué hay de este remolino? ¿El vórtice en el centro? Realmente los océanos se acumulan a través de 4 ríos, y descienden a la Tierra, en sí misma, como un embudo o un jarrón. ¿Sería eso posible? ¿Recuerdas lo que pasó con el agua en el cuenco con el imán? El agua es diamagnética. Seguramente resistiría una gran montaña magnética. ¿Es el Polo Norte realmente la propia madriguera del conejo de la Tierra?
Y de nuevo, si esto fuera cierto, ¿por qué mentir? Es totalmente posible que la gente conozca esta montaña y el remolino, y lo haga compatible con su modelo heliocéntrico satánico. La madriguera del conejo es mucho más profunda de lo que crees. Es difícil imaginar un secreto más grande que la propia Tierra plana. El firmamento, los árboles gigantes y la tierra de cantera. Pero, hay uno. Podría muy bien, quizás, ser la mentira más satánica de todas. Solo, tal vez. Como siempre, las pistas se esconden a plena vista. En el simbolismo, en la mitología, en el lenguaje, las metáforas, las películas, esperando pacientemente a ser descubiertas. Si les tomáramos la palabra, y creyéramos que Mercator y otros renombrados cartógrafos de la época solo se dejaron influenciar por un libro, ahora desaparecido, el viaje terminaría aquí. Pero, a estas alturas, sabemos que no es así. La historia es una corrupción. La verdad ha sido destrozada, fragmentada, mitificada y dispersada. Todas las culturas a lo largo del tiempo han hablado de una tierra antigua y sagrada. Los antiguos griegos llamaban a este lugar Hiperbórea, tierra del sol perpetuo. Decían que los habitantes de Hiperbórea eran gigantes que vivían 1000 años y disfrutaban de una vida de felicidad. Fíjate en esa palabra. Hyper es un prefijo que significa más allá. Y Bóreas era el dios del viento del norte. Hiperbórea, más allá del viento del norte. Es una reminiscencia de otra palabra. La aurora boreal, las luces del norte. Las tradiciones hindúes y budistas hablan de esta tierra legendaria como Chambala. En la mitología budista, el monte Meru tiene sus raíces en el infierno y su cima en el cielo. Y es el puente entre los reinos de la tierra. Los estudiosos han reflexionado sobre la ubicación de Chambala, escribiendo que la literatura afirma con frecuencia que el eje del mundo está asociado con el centro de Chambala, y por lo tanto no puede coincidir con el eje de giro de la Tierra a menos que Chambala se encuentre en el polo norte. Numerosas fuentes apoyan la tradición de que Chambala estuvo cerca del polo norte. Los escitas, una rama de los pueblos védicos que vagaban por la estepa de Asia Central, hablaban de un lugar maravilloso similar a Chambala que se encontraba muy al norte. En la mayoría de la cosmología asiática, el monte Meru se encuentra en el centro. Mira la geometría cosmológica, aquí. El monte Meru, en el centro, con 4 tierras continentales circundantes. En la fuente del ocultismo, Purúker escribe: este lugar es la cumbre de lo que en los Puranas hindúes se llama Svetadipa, el monte Meru o Sumeru. Es el polo norte de la Tierra. Es el polo norte místico. Los japoneses hablaban de la isla de la gota congelada, que se situaba en el polo norte. Los védicos llamaban a esta tierra Paradesa. René Guénon, en El Rey del Mundo, escribe:
Según los textos de los Vedas y el Avesta persa, Paradesa estaba situada literalmente en el sentido de la palabra del polo. La antigua palabra hebrea para Paradesa es Pars, que se traduce como jardín. En la mitología nórdica, tenemos a Bergelmir, el remolino en las raíces del árbol cósmico Yggdrasil, de donde, se nos dice, fluyen todos los ríos. El fresno es el más grande de todos los árboles y el mejor. Sus ramas se extienden por todo el mundo y se alzan sobre el cielo. 3 raíces del árbol lo sostienen y son muy anchas, una se encuentra entre los Asir, otra entre los Rime-Yaíens, en el lugar donde antes estaba el vacío creciente. La tercera se encuentra sobre Nibelheim, y bajo esa raíz está Bergelmir. Ya has visto esto antes. Mira más de cerca. Un borde circular de montañas. Quizás, al principio, se confunda con el anillo de hielo de la Antártida. Pero, comparado con los 4 continentes de Mercator que rodean la Rupis nigra, un borde circular de montañas. En la Biblia, esta tierra se llama el Jardín del Edén. En el centro del jardín estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Desde el Edén fluía un río que regaba el jardín, desde allí se separaba en 4 cabeceras. Las mismas 4 cabeceras que Mercator representa en su mapa. Hermoso para la situación, la alegría de toda la tierra, es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Tiene muchos nombres. Monte Sión, Monte Meru, Sumeru, Rupis nigra, el eje mundi, el eje cósmico, el pilar del mundo, el árbol del mundo, el árbol de la vida. La conexión en el centro de este plano, que conecta lo de arriba y lo de abajo. La fuente de Dios. La fuente del magnetismo. El libro de Enoch también es consistente. Y desde allí, fui a la mitad de la tierra, y vi un lugar bendito, bien regado, que tenía ramas que permanecían vivas, y brotaban, de un árbol que había sido cortado. Y allí, vi una montaña sagrada, y debajo de la montaña, al este de ella, había agua, y fluía hacia el sur. Todas las culturas tienen sus propias versiones de este eje central, el monte Meru, o lo que la Biblia denomina el árbol de la vida. El altar del cielo, aquí mismo en la tierra. William de Warren, en Paradise Phone, afirma: si en algún lugar del templo de la naturaleza debía haber un altar, solo podía ser aquí. El hecho de que estuviera aquí encuentra una nueva e inesperada confirmación en el singular acuerdo de muchas religiones y mitologías antiguas al asociar su árbol del paraíso con el eje del mundo, o de otro modo, con igual inequívoco, al situarlo en el polo ártico de la Tierra. El polo norte es realmente la tierra de los 1000 nombres. En los relatos de su viaje en busca del jardín del Edén, el santo irlandés Brendan, también conocido como el navegante, viajó al norte pasando por Islandia y Groenlandia, y cuenta que vio grandes pilares de cristal. Gran parte de la mitología celta se centra en las regiones septentrionales.
y muchos creen que la verdadera ubicación del Avellan arteriano se encuentra realmente en el centro, el Polo Norte. Curiosamente, el mismo John Dee que escribió a Mercator, afirmó que el rey Arturo conquistó la región del extremo norte. Según John Dee, otro texto perdido, el Geste Arcei, aparentemente contenía un relato de la expedición de Arturo al Polo Norte. Otro texto, el Legis Anglorum Londonis Collectae, da testimonio de esta misma expedición. A través de la mitología celta, el rey Arturo se asoció con la constelación del norte, la Osa Mayor. En la época de Sir Walter Scott, el rey Arturo se asoció firmemente con la estrella polar o Polaris. En su obra de 1805 The Lie of the Last Minstrel, afirma: la lenta carreta de Arturo sigue su curso, en completa oscuridad alrededor del polo. La osa del norte baja negra y sombría, el cinturón tachonado de Orión es tenue. El simbolismo habla más fuerte que la historia corrupta. Los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, y los zodiacos occidental y chino, son sorprendentemente similares. La tabla del zodiaco chino. Es nuestra tierra plana, los consuelos de la cúpula, o el firmamento, rodeando el centro magnético. Al igual que el yin y yang del sol y la luna. El rey Arturo, y las 12 noches en la mesa redonda. 12 signos del zodiaco. 12 caballeros, con el asiento del rey Arturo en la cima, como Polaris. Mira la rosa en el centro. Es muy similar a la representación de Mercator del Polo Norte. Los 4 continentes parecen pétalos. Y la montaña magnética del centro parece el estigma de la planta. ¿Es el Polo Norte el verdadero Santo Grial? El reloj, con sus 12 horas. Todo el tiempo gira alrededor del centro, o del polo. Hay 12 meses en un año. Y 4 estaciones, como los 4 continentes que rodean el polo. Nuestra Tierra es el reloj más antiguo. 12 estrellas en la bandera de Europa. La carta de Mercator decía que el monte Meru, o Lupis Nigra, tenía 33 millas de circunferencia. Otra vez 33. La bandera de las Naciones Unidas, dividida en 33 secciones, con la última sección más grande en el centro. «33 grados de la masonería». Durante el curso de la iniciación, al masón se le enseña que el norte es, masónicamente, un lugar de oscuridad. Los masones adoran el este, el oeste y el sur, y abandonan el norte. Esto se debe a que el norte se asocia con la energía del bien. Es la fuente. La montaña magnética. El Axis Mundi, directamente debajo de Polaris, la estrella constante fija. 33 es también la edad que tenía Jesús cuando fue crucificado.
Muchos estudiosos han establecido vínculos entre Jesús y el rey Arturo. Jesús tenía 12 discípulos. La última cena de Da Vinci. 12 discípulos giran alrededor del centro, Cristo. Una mirada más cercana a la mesa muestra una base central arqueada, lo que sugiere que en realidad era una mesa redonda, que ha sido dividida por la mitad y aplanada, a efectos de la pintura. Oculto a la vista. Nuestro primer encuentro con el Polo Norte es también uno de los primeros engaños que experimentamos como humanos. San Nicolás, o Papá Noel, viene del Polo Norte. Santa es un anagrama de Satanás, y tiene vínculos con otro ser mitológico. Krampus, una deidad con cuernos, mitad cabra mitad demonio, que castiga a los niños que se portan mal. Es decir, tiene sus raíces en la práctica satánica del culto a Moloch. El Krampus sigue siendo adorado hoy en día, en muchos países europeos. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? Las prácticas navideñas contemporáneas tienen sus raíces en la literatura victoriana. Antes de eso, la temporada todavía llevaba sus verdaderas prácticas cristianas, y la celebración de Cristo. La cábala satánica ha distorsionado y corrompido la verdadera celebración de la Navidad. Vinculando al Polo Norte figuras satánicas que sugieren la depredación de niños. A medida que crecemos, y descubrimos que Santa Claus es una mentira, no volvemos a pensar en el Polo Norte. Es el lugar de nuestra primera desilusión, nuestra primera verdad dolorosa. Estamos programados para perder deliberadamente nuestro sentido de la maravilla por el Polo Norte. Esto suele coincidir con el mismo momento en que comenzamos nuestro adoctrinamiento heliocéntrico en la escuela. La Navidad es una celebración del nacimiento de Cristo, una celebración de la fuente, de Dios. Por eso ponemos árboles de Navidad. El árbol de Navidad es el monte Meru, la Rupis nigra, el árbol de la vida. Y la estrella en la cima es Polaris, la estrella fija en el firmamento. La humanidad ha olvidado esto colectivamente. El árbol de Navidad es una celebración del axis mundi magnético, en el centro de nuestra tierra plana. Y posteriormente se ha corrompido y sustituido por el materialismo degradado. Ya no recordamos lo que estamos celebrando. La cábala satánica debe corromper el Polo Norte. Nos dicen que es solo una capa de hielo. Pero, Google Earth no puede darnos ni siquiera una versión con Photoshop del hielo. Ni siquiera quieren que la gente se interese por las capas de hielo. Ni siquiera pueden soportar reconocer el Polo Norte. Va en contra de su religión satánica. Las películas de Hollywood siempre contienen cosas ocultas a la vista. Pero, hay unas pocas películas selectas que son altamente satánicas y masónicas. El show de Truman es una metáfora de nuestro engaño programado, viviendo bajo la cúpula.
Rosemary's Baby, Monsters Inc. y Ice White Shad representan el culto de la élite del satanismo y las prácticas de Moloch, el sacrificio de niños y la cosecha de adrenocrome. Matrix es una metáfora obvia del estatus de esclavitud de la humanidad, siendo la propia matriz el engaño programado, lanzado sobre la humanidad, que no tiene ni idea de la verdadera naturaleza de su realidad. Pero hay otra película, probablemente la más masónica de todas, El Mago de Oz. El viaje de Dorothy a través de la tierra de Oz. Fíjate en los zapatos rojos. ¿Recuerdas lo que dijo Macaulay Culkin sobre los zapatos rojos? Dorothy y su improbable grupo de amigos deben seguir el camino de baldosas amarillas, hasta la ciudad Esmeralda, para preguntar al mago si puede ser enviada a casa. El autor, Lyman Frank Baum, elaboró mapas para su tierra de Oz. ¿Te recuerda esto a algo? 4 tierras, o continentes, rodeando la ciudad Esmeralda central. Igual que el Polo Norte en el mapa de Mercator. Mira la representación de la ciudad Esmeralda, en la película. Mira el halo abovedado que rodea la ciudad, muy parecido al halo que vemos en las representaciones de Cristo. Pero, ¿te recuerda a algo? Mira más de cerca. Columnas. Columnas de basalto. El árbol magnético de la vida en el centro, también cortado en nuestra historia. La ciudad Esmeralda. ¿Qué otra cosa emite un brillo verde esmeralda? La aurora boreal, las luces del norte. Mira el camino de ladrillos amarillos, en la película. Un remolino hacia el centro, una especie de torbellino. En algún lugar del arco iris. El arco iris de nuevo. El puente Bifrost, de la mitología nórdica. Un camino entre el cielo y la tierra. Entre Midgard y Asgard. Bifrost significa el camino oscilante hacia el cielo. En el Islam, se llama As-Sirt, el puente estrecho que la gente debe pasar para entrar en el paraíso. Mira la antigua ciudad de Siam en Tailandia. Se supone que es una recreación de la montaña Sumeru. Mira el puente que tienes que cruzar, en tu viaje. ¿Y qué hay del remolino en el centro? Mercator lo describió como un embudo filtrante. La mitología nórdica lo etiqueta como Vergelmir, o el pozo del mundo. ¿Podría haber realmente un remolino abierto en el centro de la Tierra, causado por el árbol magnético de la vida, en el que desembocan los océanos? Pablo el Diácono, un monje benedictino del siglo VIII, escribió que donde el océano se extiende sin límites, está ese profundísimo abismo de aguas que comúnmente llamamos el ombligo de los océanos. Se dice que 2 veces al día aspira las olas hacia sí mismo, y las vomita de nuevo. Por el remolino del que hemos hablado se afirma que los barcos son arrastrados a menudo con tal rapidez.
Gerald de Gales, secretario real del rey Enrique II, escribió: no lejos de las islas hacia el norte, hay un asombroso remolino en el mar, hacia el cual hay una corriente fija de las olas de todas partes, hasta que, vertiéndose en los recovecos secretos de la naturaleza, son tragados, como si fuera, en el abismo. En la historia Norvegiae, un monje noruego anónimo del siglo XII describe exactamente el mismo fenómeno. El mayor de todos los remolinos se encuentra allí, que engulle a los barcos más fuertes. Hay un abismo muy profundo en la propia tierra y junto a él hay cavernas de boca abierta que contienen vientos. Estos vientos atraen hacia ellos las aguas del mar a través de pasajes ocultos en la tierra. Los encierran en las bóvedas del abismo. La poderosa fuente de magnetismo ofrece algunas sugerencias sobre cómo funciona realmente este vórtice central de la Tierra. No solo el agua es diamagnética, y se resistirá a acercarse a una montaña magnética, creando una abertura, sino que, además, una poderosa fuente magnética y un poderoso axis mundi central generarían un fuerte campo electromagnético, o corriente electromagnética. Esto toma la forma de un campo electromagnético toroidal. Incluso en su mentira heliocéntrica, reconocen que el campo magnético de la Tierra es toroidal, o con forma de toures. El nombre Mercator, o Mercator, produce el anagrama de 7 letras creador o creator, Tor, toroidal o toures. La fuente del campo magnético toroidal se encuentra en el centro, o en el ojo de buey. El toro. El tauro. ¿Ves cómo han corrompido al tauro, haciéndolo sinónimo del animal con cuernos? El campo electromagnético toroidal es una corriente de toda vibración, frecuencia y energía en nuestro plano. Una danza constante de lo de arriba y lo de abajo, con nuestro plano terrestre en el centro. El campo toroidal atrae a los océanos en el vórtice central del axis mundi. A medida que el agua es atraída hacia el centro de la Tierra, sigue avanzando, y es muy probable que sea atraída de nuevo en los perímetros de la Antártida. De ahí que haya tanto hielo. Se congela porque no hay mucha luz solar en los perímetros exteriores de la Tierra plana. El hielo siempre se ha derretido a un ritmo constante. Y esto ha sido utilizado, recientemente, para alimentar el engaño del cambio climático, por la cábala satánica. Este vórtice central en el polo norte también sugeriría la posible existencia del gran abismo bíblico. Y ofrecería algunas pistas sobre la existencia de agua por encima del firmamento. Todo lo cual está fuera de nuestra percepción, y se nos ha ocultado. Por muy absurdo que parezca este constante reciclaje de agua, el mismo proceso está ocurriendo ahora mismo, dentro de tu cuerpo, y nunca se detiene. La sangre es bombeada desde el cuerpo hacia la aurícula derecha. Y luego es arrastrada hacia arriba, hacia la válvula derecha más central, hacia los pulmones, que oxigenan la sangre y la bombean hacia la aurícula izquierda, en la periferia del corazón, que luego es arrastrada hacia arriba, hacia la válvula central izquierda, de vuelta al cuerpo. Hablando de las estrellas en el firmamento, Enoc dijo que
Nos equivocaremos y los tomaremos por dioses. Todos los planetas del falso sistema solar tienen nombres de falsos dioses, como Marte, Saturno y Mercurio. Todos ellos, aparte de la Tierra. Tierra es una palabra interesante, única en su género. Es un anagrama de corazón. Mira el campo electromagnético del corazón humano. Es un toroide. Mira la manzana. Tiene la misma forma que el toroide. ¿Con qué fruta tentó Satanás a Eva, en el jardín, el centro de la tierra? Escondido a la vista. Como es arriba, es abajo. El microcosmos y el macrocosmos. ¿Qué hay dentro de la Tierra, en este vórtice central? ¿Quién lo sabe? Pero, ¿podría explicar el fenómeno de las auroras, en los polos? Tal vez, la misteriosa luz verde es la luz atmosférica, procedente del interior de la Tierra. O la luz emitida en la unión entre los reinos. La palabra o aurora boreal es muy similar a la palabra ouroboros, la serpiente que se come su propia cola. Un símbolo satánico que vemos utilizado una y otra vez. Muchos han especulado que el ouroboros simboliza el anillo de hielo, en la Antártida. Ouro viene del griego antiguo y significa cola. Y boros viene del griego antiguo que significa golondrina. Boros también es muy similar, lingüísticamente, a Bóreas, dios del viento del norte. El ouroboros también está presente en la cosmología nórdica, rodeando el centro. La Biblia se refiere a él como Leviatán, una criatura sin pareja, con la cola colocada dentro de la boca. Significa el encuentro entre el Polo Norte y el anillo de hielo de la Antártida. En el continuo e infinito reciclaje de los océanos, provocado por el flujo de energía de un campo electromagnético toroidal. También simboliza la danza continua entre el bien y el mal. El bien es el polo norte ártico. Y el mal es la Antártida. El prefijo "and" de la Antártida es precisamente el mismo que se utiliza para significar oposición y estar en contra. El Ártico es Cristo. Y la Antártida es el Anticristo. Muchos de la élite satánica están obsesionados con la Antártida. En las mitologías, solo los puros de corazón pueden entrar en el centro del Polo Norte, Hiperbórea, la ciudad Esmeralda, el jardín del Edén. Y vemos este motivo jugar una y otra vez, en su burla satánica de nuestra ignorancia, mientras nos llevan continuamente más y más lejos de conocer la verdad, manteniéndonos arraigados a dar nuestra energía a su matriz satánica. La reciente película del BFG muestra a los personajes saltando a otro reino, en un centro, con un árbol gigante. Fíjate en la aurora.
La serie La Torre Oscura de Stephen King coloca un monte Meru magnético, la Rupis nigra, en el centro. Fíjate en el mapa familiar. Y la rosa de Arturo. Mira un fragmento de la película. Curiosamente, Stephen King también escribió otra novela sobre la vida bajo la cúpula. Philip Pullman escribió una novela infantil llamada Aurora Boreal, en la que el protagonista entra en otro reino, a través de la aurora. En Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, el protagonista se adentra en el interior de la Tierra, en el norte, más allá de Islandia. Tenemos la montaña errante, en la historia interminable. Fíjese en el arco iris. Incluso la productora Paramount hace referencia a esto en su logotipo. Fíjate en las estrellas de la cúpula sobre la Paramount, el monte Meru, el monte Saión. Vemos la referencia a la tierra plana y al árbol de la vida. El monte Meru, oculto a la vista, en todas partes. El aeropuerto internacional George Bush. El mapa de la tierra plana en el suelo, con un enorme árbol de la vida en el centro, que llega hasta la cúpula, arriba. Darling Gardens, en Sydney, Australia. El mapa plano de la Tierra de nuevo, con el anillo de hielo de la Antártida y la montaña magnética en el centro. Incluso la sala central de reuniones de las Naciones Unidas muestra estas imágenes. Fíjate en la cúpula estrellada, arriba. Y el gran pilar dorado, en el centro. ¿Y los vuelos? ¿No habrían notado los pilotos si hubiera un enorme vórtice en el centro de la Tierra? Bueno, tal vez, si realmente volaran sobre la región. Los vuelos están restringidos, nos dicen. Porque hace demasiado frío para sobrevolar las regiones ártica y antártica. Nos dicen que tienen la tecnología para enviar gente al espacio frío. Pero, no para cruzar las zonas polares. De hecho, una mirada más cercana a las rutas de vuelo en general expone su mentira heliocéntrica. En un globo terráqueo, la ruta de Sudáfrica a Australia debería ser recta, sobre el Océano Índico. Incluso podrían repostar en Madagascar, si fuera necesario. Pero, no existe tal vuelo. Todos hacen escala en Dubái, Hong Kong o Malasia, un enorme desvío que no tiene sentido en un globo terráqueo. Pero, tiene todo el sentido cuando se mira en un mapa de la Tierra plana. Es la ruta de vuelo directa en la Tierra plana. Se nos acaba el tiempo. Es importante reconocer la belleza restante y resistente de nuestro mundo,
a pesar de la gran cantidad de canteras bárbaras. Es innegable que nuestra cantera de la Tierra plana conserva aspectos de belleza, a veces tan poderosos, que los humanos la describen como impresionante. Aunque somos una especie nacida del comportamiento bárbaro de quienes destruyeron la Tierra, el carbono 12 no es la totalidad de nuestro diseño biológico. Al igual que la Tierra, conservamos elementos de lo bueno, que pueden remontarse a la creación divina, o a lo que se llama Dios. Que veas a Dios como un ser, una vibración y un magnetismo en sí, o algo más, no importa. Dios es la fuente, la inteligencia que diseña y crea. La eficiencia hexagonal es solo un diseño geométrico que se encuentra en la materia orgánica viva. Hay una secuencia y una proporción que sustentan todas las formas geométricas, la vida y la materia misma. Son la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea. La secuencia de Fibonacci es la secuencia matemática que consiste en sumar los dos últimos números anteriores, empezando por el 1. A medida que la secuencia continúa, aparece una proporción constante de 1 a 1,6. Esto se llama la proporción áurea, y continúa indefinidamente. Para imaginar cómo es una proporción de 1 a 1,6, compárala con una proporción de 1 a 1. Cualquier rectángulo con dos números cualesquiera de esta secuencia de Fibonacci forma lo que se conoce como el rectángulo dorado, un rectángulo perfecto. Este rectángulo se puede descomponer en cuadrados, del tamaño de los siguientes números de Fibonacci. Del mismo modo, si se construye un rectángulo con la proporción de 1 a 1,6, y se empiezan a hacer puntos incrementals de la proporción áurea dentro de él, se acaban obteniendo los mismos resultados que la secuencia de Fibonacci. Si divides cada uno con un arco, entonces el patrón comienza a tomar forma. Vemos la espiral de Fibonacci, la espiral en sí misma. Una espiral que se extiende en la proporción secuencial de 1 a 1,6. La espiral de Fibonacci se encuentra, literalmente, en todo el mundo natural, tanto a nivel microcósmico como macrocósmico. Es el plano de toda la creación. No es una coincidencia que todo el sistema educativo ignore la proporción áurea y la espiral áurea. No se nos enseña sobre esto porque la conclusión inevitable de entender la omnipresencia de esta proporción es reconocer el diseño inteligente y la creación. Es la huella de Dios. Cuando se ve desde arriba, el toroide adopta la forma de la espiral.
Tu lavado de cerebro y tu programación tienen que tener un agarre tan poderoso sobre ti si piensas, por un segundo, que nuestra Tierra plana no adoptaría la misma proporción y patrón. Una espiral dorada, concentrándose en un vórtice central, en el polo norte. ¿Ves cómo han tomado la huella de Dios, la espiral, y la han corrompido, a través del acto más malvado que se puede cometer? ¿La violación, tortura y asesinato de un niño y beber su sangre? ¿Cómo continuar después de descubrir que existe tal maldad, y los engaños lanzados sobre la humanidad? ¿Qué hacer cuando las cosas se desmoronan? Cuando lo de abajo se convierte en lo de arriba, y lo de arriba es ahora lo de abajo. Cuando aquellos en los que más confiabas te engañaron, y te decepcionaron. Cuando llega la tormenta. Céntrate. Vuelve al centro. Y no de la manera que te dicen. Hay una razón por la que la cábala satánica impulsa cosas como la meditación, y quiere que participes en la positividad ciega. Hay una razón por la que la mayoría de las organizaciones, ahora, suscriben esta narrativa, y te piden que atiendas a tu bienestar. Quieren que aceptes que la realidad es estresante y está llena de corrupción, para normalizarla. Y te dicen que el antídoto es la relajación forzada, desconectar e ignorar. Y la positividad forzada, que, en realidad, no es más que ignorar el asunto en cuestión y sustituirlo por pensamientos positivos ilusorios. En otras palabras, hacer la vista gorda. El ojo es un microcosmos de la Tierra plana, en sí misma, con la pupila en el centro, que le da la vista. Centrarse en sí mismo. Pero, no a través de sus métodos. Solo hay una manera de lograr la centralidad y la quietud. El ojo de la tormenta, inmutable y quieto. Mientras, a su alrededor, la furia energética. El tronco del árbol, firme mientras el viento agita sus ramas. La verdad es objetiva. No puede moverse, no puede doblarse, no puede desmoronarse. Está cargada positivamente. Resiste cualquier contraargumento. Y, por eso, la verdad es pura y es fija, el centro fijo del ser. Ponte la armadura completa de Dios para que puedas tomar tu posición contra los esquemas del diablo. Mantente firme entonces, con el cinturón de la verdad abrochado alrededor de tu cintura. Y, conociendo el mundo en el que vivimos, el viaje al centro va a ser el viaje de tu vida. Es aquí. El final de la madriguera del conejo. El final de nuestro pequeño viaje. Hay tanto que no llegamos a cubrir. Pero, espero que no lo olviden, con el tiempo, y sigan buscando. ¿He logrado lo que me propuse? ¿Soy más sabio? ¿Sé más? Quizás, un poco. Pero, cuanta más verdad descubro, menos sé realmente. La verdad me humilla y me pone en mi lugar. Pero, no es un lugar de dislocación, que creer en el modelo heliocéntrico Ain Saf de la nada produce en un individuo.
Probablemente quieras preguntar si ahora creo en Dios. Si necesitas hacer esa pregunta, es que no has estado prestando atención. No te lo dije antes porque sabía que no sería necesario. Pero, esto no es realmente un final, para mí o para ti. Porque sé que algo en ti, espectador, ha cambiado para siempre. Ya sea toda tu perspectiva de la Tierra, o solo una pequeña fracción de algo que puede fastidiarte durante las noches en las que el sueño no llega. Esto no es una despedida. Y esto no es una salida. En realidad es el principio. En realidad no estás saliendo de la madriguera del conejo. No puedes salir de la madriguera, ahora. Has visto demasiado. El camino no termina aquí. Es solo una breve pausa en el cruce de otra entrada a otra madriguera, el viaje de tu vida. Y, quién sabe a dónde te llevará, espectador. Pero, esperemos que sea más cerca del centro. But let's hope it's closer to the center.